Amados hermanos, es un placer saludarles en este día, compartir con ustedes el estudio de la palabra del Señor, que como siempre trae bendición, trae alivio, trae prosperidad a nuestra vida espiritual. Y damos gracias al Señor por eso. Hoy vamos a estudiar el capítulo 9 de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, que estamos seguros vamos a concluir hoy día con este capítulo. Y de esta manera seguiremos avanzando. Quiero antes de eso comenzar con un tiempo de oración, invitarles a que dialoguemos siempre en la convicción de que es el Espíritu de Dios quien guía nuestra vida para entender y comprender mejor su palabra. Les invito a inclinar nuestros rostros y orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús nos inclinamos ante ti en esta hora. Te rogamos, Señor, que la unción y la dirección de tu Espíritu Santo nos guíe para poder entender mejor tu palabra en esta tarde-noche. Gracias por estar con nosotros. Bendice nuestra vida y guíanos en todo tiempo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos hablando durante este tiempo, durante estos días, ¿no es cierto?, capítulo 8, como hoy día el capítulo 9, y dijimos que vamos a llegar hasta el capítulo 11 en este principio, que es el principio de la libertad en Cristo. Esta libertad que nos permite actuar, pero bajo ciertas condiciones, y condiciones que están dadas, por supuesto, por la palabra de Dios, que no son convicciones antojadizas, sino que vienen como resultado de nuestro encuentro personal con el Señor y que por lo tanto trae a nuestra vida la convicción que lo que estamos haciendo es exactamente lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Vamos a usar entonces nuestra Biblia en el libro del apóstol Pablo a los hermanos de Corinto, insisto, en el capítulo 9. Y vamos a mirar todo este capítulo para nosotros hoy día, que como dije traerá sin duda bendición a nuestra vida. Les invito entonces a mirar la palabra del Señor. En el capítulo anterior, el capítulo 8, Pablo trata de la libertad cristiana. Esta libertad cristiana referida en ese capítulo a no comer carne que había sido sacrificada a los ídolos. Este principio que presentaba el apóstol, ¿no es cierto?, establecía que en asuntos dudosos la motivación del cristiano debe ser siempre la consideración de otros creyentes, es decir, que podamos pensar que hay otros hermanos que probablemente porque son más nuevos, porque son más jóvenes en la fe, pudieran ser para ellos un problema aquellas prácticas. Entonces, de esa manera, no debía hacerse nada que ofendiera o fuera causa de tropiezo para estos hermanos más jóvenes. Algunos lo llamarían inmaduros, yo lo llamaría simplemente más jóvenes. Entonces, Pablo menciona este principio y vemos que incluso en el capítulo 6 de la primera carta, Pablo realiza y coloca allí una declaración que es útil para nosotros, útil para entender esta libertad en Cristo. Y el apóstol Pablo dice allí en ese texto, el texto 12 del capítulo 6, el apóstol Pablo dice: todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Fíjese que es interesante este principio bíblico. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Luego explica un poco, por decirlo así, ¿no? Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Es decir, tengo que entender que estas situaciones, que estas cosas que las circunstancias nos plantean, no debieran ser quienes dominen nuestra vida, sino que lo que debe dominar nuestra vida debe ser el Espíritu del Señor. Luego, en el mismo capítulo 8, en el texto 8, el apóstol Pablo dice: pero la comida no nos recomendará a Dios, es decir, la comida no nos presentará a Dios mejores, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Es decir, la comida no va a influir en nuestra relación con Dios, en nuestra instancia de vivir con Dios.
Sin embargo, en el texto 23 del capítulo 10, él dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Fíjese que estas cosas, yo diría, son las que nosotros, y en las que nosotros debiéramos meditar. Aquí dice, primero en el texto 12 del capítulo 6 dice, todas me son lícitas, pero no todas me convienen. Y luego añade, no me dejaré dominar por ninguna de ellas. En el capítulo 8, el texto 8, la clave está en el hecho que él dice, esta comida, esto que yo coma, no me presenta mejor delante de Dios. Y el no comerlas, tampoco. ¿Ya? El que yo no lo haga tampoco me presenta mejor a Dios. Y en el texto 23 del capítulo 10 dice el apóstol Pablo, todas las cosas me convienen, pero me son lícitas, me edifican, me sirven, ¿no? Por eso que él dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Fíjense cómo trata varias veces este pensamiento. Entonces, y después, él dice que nadie busque su propio bien, sino el bien de los demás. Entonces, por eso decimos, y por eso insisto, en el hecho de, en este principio de la libertad en Cristo. Una libertad que tiene límites. Y esos límites los coloca, por esa razón, es una libertad cristiana. Es decir, es una libertad que está centrada en Cristo. Por lo tanto, los límites de mi libertad los coloca Cristo. Entonces, Pablo va ahora a colocar esta libertad en Cristo en otra área más personal aún. Incluso él se atreve a exponer sus propios derechos. Él va a hablar acerca de su derecho de ser apoyado económicamente por la iglesia y que por lo tanto tenía el derecho de que la iglesia cuidara personalmente de él. Entonces, lo primero que el apóstol Pablo hace, y usted puede darse cuenta aquí, vamos a verlo desde el texto 1 de este capítulo, y voy a leerlo en dos versiones distintas. Reina Valera dice lo siguiente, no soy yo apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? En otra versión dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? La respuesta más obvia sería sí. Sí, Pablo era un apóstol. Pero esta pregunta, puesta en el idioma original, exige una respuesta afirmativa. Y Pablo entonces pregunta, ¿no soy acaso libre? Y otra vez, la respuesta obvia, lógica es sí. Él dice, ¿acaso no he visto yo al Señor? Sí. Y por lo tanto, esa era la clave, esa era la prueba de que él era un apóstol. ¿Por qué decimos que esa era de la clave? Porque recuerde que una de las condiciones para ser apóstol era haber como requisito, puesto por los mismos apóstoles, el requisito de haber visto personalmente a Jesús. Entonces, Pablo hace estas preguntas. Insisto, ¿acaso no soy libre? ¿Acaso Cristo no me ha libertado de la esclavitud del pecado? Y la respuesta es sí. Porque creer en Cristo significa ser libres. Entonces,
La respuesta es sí. Y luego añade la pregunta, ¿no he visto al Señor? ¿He visto yo al Señor? Y esa era, insisto, la clave. La clave aquí para responder sí. Por lo tanto, Pablo había cumplido el requisito de ser apóstol. Había visto al Señor. Y allí entonces usted tendría que remitirse al libro de los Hechos, cuando Pablo relata su experiencia luego de haber, como ya lo hemos relatado en otro momento, por eso no lo vamos a hacer ahora, ¿no? Pablo relata su momento en el que él, en lo que podríamos llamar un retiro espiritual, lo que podríamos llamar su tiempo de capacitación con el Señor en un face to face, en un cara a cara, en un encuentro personal con el Señor, él lo hace allí en el desierto de Arabia. En ese encuentro, Pablo vio al Señor. Y por lo tanto, cumple el requisito puesto por los mismos apóstoles que habían señalado en el libro de los Hechos, capítulo 1, cuando se busca el sucesor de Judas, y dice, tenemos que escoger de entre nosotros uno que haya estado con nosotros desde el bautismo de Juan hasta el momento que el Señor ascendió. Es decir, uno que haya sido testigo, dice el texto, uno que haya vivido con nosotros, que haya visto al Jesús resucitado. Y Pablo lo dice. El Señor se apareció a este otro, a este otro, a este otro, y como un abortivo, el Señor se me apareció a mí. Ahora, luego en el versículo 2 dice lo siguiente el apóstol Pablo. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Si para otras personas, no ustedes, hermanos de Corinto, dice Pablo, yo no soy apóstol, sin duda que para ustedes lo soy. Porque el sello de mi apostolado son ustedes mismos. Entonces, ¿por qué dice Pablo? Porque he compartido con ustedes en la intimidad, con los creyentes. Ustedes son quienes han recibido la evidencia de que yo he estado con el Señor. Por tanto, la prueba visible, tangible hoy día son ustedes mismos. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos plantea en Reina Valera también, dicho allí de la siguiente forma. Dice el apóstol Pablo, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Ustedes son a quienes les presenté el mensaje redentor del Evangelio. Compartí con ustedes, ustedes vieron mi actuar, ustedes vieron mi obra, por lo tanto, ustedes pueden certificar que soy apóstol. Y aquí Pablo no está hablando en el sentido de la etimología de la palabra apóstol, es decir, como un enviado, sino que él está hablando como alguien que reclama un derecho de haber sido llamado por el Señor al ministerio del apostolado. Luego entonces textos 3 y 4 dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Entonces, contra los que pudieran estar diciendo algunas cosas que no son correctas, que no son las que debieran ser, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Eso es exactamente lo que se dice en griego, es una defensa. Aunque en otras versiones aparece como una respuesta. Aquí Pablo dice, es como lo plantea como estando en un tribunal. Y como si fuese acusado en relación a su apostolado. Él está entonces frente a los hermanos de Corinto presentando su defensa. ¿Y cuál es esta?
su alegato como de abogado, ¿no es cierto?, como apóstol del Señor Jesucristo, él tenía derecho a comida y bebida. ¿Qué está diciendo el apóstol? Él dice, si yo soy apóstol, si ustedes son la prueba, ¿acaso no tengo el derecho de ser sustentado? Y lo va a ratificar más adelante, sustentado por la iglesia para cumplir con libertad mi tarea y no estar con mi mente en un trabajo, digamos, fuera de la obra, en consecuencia que dentro de ella tengo tanto que hacer. Entonces, Pablo tiene este derecho. Ahora, ¿por qué? Pablo dice que él tenía el derecho a comer lo que quisiera. Y de paso, él dice, este es el ejercicio propio de mi voluntad. La voluntad libre que consiste en hacer algo y luego no hacerlo, como lo que trata en el capítulo 8. Puedo comer como puedo no comer. En un sentido, se trata de una libertad basada en un bien superior. Ahora, no tenemos, dice, versículo 5, no tenemos derecho a llevar con nosotros una hermana por esposa, como hacen también los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas. Aquí, evidentemente, el apóstol Pablo está hablando de los hermanos de Jesús, es decir, de Santiago y Judas. Por este texto podemos deducir tranquilamente que ellos eran casados y que en sus viajes misioneros ellos iban acompañados por sus respectivas esposas. Incluso Pedro estaba casado. Y por lo tanto Pablo dice, si ellos, estos apóstoles que ustedes conocieron y que la cristiandad conoció y que los hermanos conocieron porque estuvieron con Jesús y que anduvieron con él y que recorrieron las ciudades con él, si estos hermanos les es posible llevar y tienen la libertad para llevar una esposa con ellos, Pablo dice, yo tengo la misma libertad. Yo podría hacer exactamente lo mismo, pero he optado por no tener una esposa. ¿Por qué razón? Simplemente porque su transitar evangelístico misionero, diría yo, ¿no es cierto? Evangelista por la constante predicación, misionero porque iba de un lugar a otro, un evangelista itinerante, y por considerar él que tener una esposa podría ser un impedimento para trasladarse de un lugar a otro, no que la esposa lo fuera, o que tener una esposa fuera un impedimento. No, Pablo está diciendo, he tomado la decisión entre los que tienen esposa y los que no la tienen. Yo creo, dice Pablo, que para un mejor cumplimiento de mi tarea me he impuesto en mi libertad en Cristo, en la libertad que me concede mi relación espiritual con Dios, he decidido no tener esposa. He decidido permanecer soltero. Esa es mi decisión. Entonces, pero es una decisión personal. Y luego, en el texto 6 dice, ¿o acaso Bernabé y yo
no tenemos derecho a no trabajar. Pablo está diciendo entonces, ¿acaso solo Bernabé y yo somos los únicos que no debemos ser sostenidos por la comunidad cristiana? ¿Acaso no podemos nosotros percibir un sostenimiento económico? De eso está hablando, un sostenimiento económico, puesto que mi tiempo está dedicado a la obra del Señor. Y eso es algo interesante de pensar hoy día. Y en los textos 7 al 9, Pablo dice lo siguiente: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta un rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? En la ley no está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Interesante. Pablo dice, quiero plantearles un tema. En esta libertad en Cristo. Y lo explica de una manera interesante. Él dice, ¿acaso un soldado no es sostenido por la nación? Vamos a usar el término porque está sirviendo al país en esa responsabilidad. ¿Acaso no tiene el derecho a que sea el país al que le presta servicios quien le sostenga? ¿O acaso ustedes piensan que si alguien tiene una viña, que si alguien tiene un campo, no va a vivir del fruto de ese campo? ¿O acaso ustedes piensan que si alguien tiene un rebaño de ovejas, o si alguien tiene una cantidad de animales, vacas y esto, no va a tomar leche de ahí? ¿Acaso no está escrito en la ley de Moisés que dejemos que el buey trille? El buey era usado para quebrantar la mies tendida en la era. Esto un poco lo que se conocía en el campo chileno hasta hace algunos años. Hoy día no se hace mucho, salvo como en algunas fiestas, lo que se conocía como la trilla a yegua suelta. Lo que ocurría en ese tiempo era que se esparcía digamos, lo cosechado, ¿no es cierto? Y luego entonces el buey, al pisar todo esto, quedaba la paja, soltaba el grano de trigo y luego venía el aventador, como se conocía, ¿no es cierto?, para aventar el trigo y que la paja saliera de allí. En el siglo XVIII, XIX más bien, que conocemos de la historia, en nuestro campo chileno, se usaba este sistema pero con animales, se llamaba trilla a yegua suelta. Es decir, armaba la era en una redondela, en una luna grande, en una redondela, y allí se echaba todo lo que se había cosechado. Y luego entonces un hombre estaba adentro y unas tres o cuatro animales comenzaban a circular y el hombre comenzaba con su chicote a azuzarlos para que ellos comenzaran a girar. Y al girar, ellos iban, los animales, cargando la paja, ¿no es cierto? Y esta soltaba el trigo y luego se aventaba. Entonces, Pablo dice, si ese buey ha trabajado arduamente para soltar el trigo,
¿acaso no es merecedor de su alimento? ¿No podían ellos permitirle a ese buey que comiera del mismo trigo, del mismo grano? Entonces, Pablo dice, usando esta figura, no se le puede colocar bozal al predicador, porque él debía ser sostenido, sustentado, para poder realizar su trabajo. Quiero añadir algo más en relación a esto pensando en nuestro tiempo. Las iglesias bautistas en Chile y en el mundo tienen lo que conocemos nosotros como una tesorería única. Todos los dineros de la iglesia ingresan a una tesorería que la lleva un hermano o hermana de la iglesia, que es el tesorero o tesorera, no el pastor. De ese dinero, de esa tesorería, la iglesia determina, en conjunto con el pastor, en un acuerdo, un sostenimiento económico mensual. Por lo tanto, no es verdad en la Iglesia Evangélica Bautista en Chile y en otros países del mundo que el pastor se quede con los diezmos como se usa. Sino que de todo lo que ingresa a la iglesia se le entrega al pastor lo acordado. Lo demás es usado para el mantenimiento de toda la obra. Allí está todo lo que significa el trabajo de la iglesia, luz, agua, etcétera, etcétera. Entonces Pablo dice, no pongamos bozal. No le neguemos al predicador, no me nieguen a mí como apóstol, dice Pablo, el hecho de ser sustentado por una comunidad evangélica. Si yo no quiero hacerlo, es mi decisión. Entonces, Pablo dice, ¿se preocupa Dios? Versículos siguientes, 10 y 11. ¿Se preocupa Dios por los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Sí, por nosotros se escribió esto, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, será mucho, dice Pablo, será mucho pedir que cosechemos de vosotros lo material. Esto estaba estipulado ya. Incluso cuando Israel logra conquistar las tierras de Canaán y dividirla entre cada una de las tribus, hermanos amigos, una de esas tribus no tenía heredad. Era la tribu de Leví. Era la tribu encargada de todos los asuntos espirituales. Y por lo tanto, no tenía ni heredad y debía tener una forma de sustento, de acuerdo a lo que la Biblia misma les enseñaba. En la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, él dice lo siguiente: al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Si alguno nos han dado bendiciones espirituales, riquezas espirituales, entonces debemos compartir con ellos las bendiciones materiales. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Si el hecho de que alguien
haya compartido con otro, en este caso el pastor, que predica domingo a domingo y que visita y que está con las personas y que entrega la palabra de Dios, que comparte el mensaje y que lleva aliento y vida espiritual a esa familia, y esa familia se restituye, se levanta, progresa, crece. ¿Acaso no es lógico, dice Pablo, que comparta de aquello que ha recibido? Por supuesto que sí. Y se refiere, en este caso, a los diezmos que, insisto, en una iglesia bautista, los diezmos ingresan a una tesorería que no es administrada por el pastor de la iglesia, sino por un hermano. Entonces, ¿no sabéis, textos 13 y 14, que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Ese es, amigos, el método que Dios usa. Y no hay nada malo en esto. Insisto, no hay nada malo en que una persona que está siendo de bendición para los demás sea apoyada para continuar con esa tarea. Pero, versículo 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, dice Pablo. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir que permitir que alguno me prive de esta mi gloria. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Pablo había decidido por voluntad propia no recibir sostenimiento mensual, vamos a usar el término. Por eso él dice que la iglesia de Corinto no lo estaba sosteniendo económicamente. Sabemos, y lo podemos ver en los textos, Pablo trabajaba mientras estaba en Corinto y en otros lugares. Pablo trabajaba haciendo carpas, ese era su oficio, ¿no? De eso él vivía, hacía tiendas, ¿ya? Carpas. Pero él dice, si anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el evangelio. Pablo dice, si yo soy un predicador del evangelio, no hago nada extraordinario. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, Pablo siente en su vida el peso, la necesidad de compartir el evangelio con otros. Y ha decidido no recibir un sostenimiento económico. Pero entiende a quienes han decidido dedicar todo su tiempo al servicio de la iglesia y del evangelio. Entiende que deban ser sostenidos por la iglesia. Por eso, dice Pablo, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si lo hago en contra de mi voluntad, de todos modos, un encargo se me ha confiado. ¿Cuál es mi recompensa? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, sin hacer pleno uso de mi derecho a vivir de mi trabajo en el anuncio del evangelio. Mi tarea es predicar. Pero yo decido, dice Pablo, si voy a recibir o no. Siempre, y Pablo lo menciona en otros escritos, las iglesias estaban enviando ayuda económica al apóstol Pablo. Los hermanos de Macedonia han participado conmigo en esto. Entonces Pablo dice, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho un esclavo de Jesucristo. Y los versículos 20 al 23 dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos,
a los que están sujetos a la ley como sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, para ganar a los que estén bajo la ley, a los que están sin ley, como si estuviera sin ley, aunque yo no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por amor del Evangelio, para hacerme copartícipe con él. Pablo dice, corro con todos. Esto es como estar en una pista atlética haciendo una carrera. Pablo dice, yo corro con todos. Pero corro no por el sostenimiento económico, corro por el premio que me dará el Señor. Así que entonces, Pablo menciona, los que corren en un estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corran ustedes de tal manera que lo obtengan. Sin duda, que lo importante no es las cosas que hemos decidido obtenernos de ella lo que nos hará salvo. Como tampoco nos hará salvo el hecho de tomar algunas cosas por libertad que nosotros queramos hacer. Lo que nos liberta y lo que nos lleva a la presencia del Señor es haber creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Algunos, por voluntad, decidirán predicar el Evangelio y servir a Dios incluso en una iglesia como pastor sin recibir un sostenimiento. En cambio, otros, dedicándose al Evangelio a tiempo completo, han decidido, por opción, ser sostenidos por su propia congregación. Así es que lo que vemos aquí entonces es este principio de la libertad en Cristo. ¿Tenemos derechos?, dice Pablo. Por supuesto que sí. Todos y cada uno de nosotros tenemos derechos. Y esos derechos provienen de nuestro Dios. Amén. Amigos y hermanos, que Dios nos bendiga. Nos volveremos a encontrar el próximo miércoles en un nuevo tiempo de adoración, de alabanza, de gratitud, de glorificación al Señor y de estudio de la palabra del Señor que enriquece nuestra vida. Le invito a que usted nos siga a través de este canal de YouTube a la Segunda Iglesia Bautista de Santiago. Quien les habla es el pastor José Luis Urel, pastor de la Segunda Iglesia Bautista de Santiago. Les invitamos a asistir a nuestros cultos los días domingo al mediodía, 12 horas cada domingo. Nos reunimos para juntos adorar y alabar el nombre de Dios. Que Dios les bendiga. Nos encontramos el próximo miércoles y reitero, les invitamos cada domingo a las 12 del día en San Isidro 1478. Padre, te doy gracias porque tú eres el Rey y Señor de nuestras vidas. Que tu gracia sea con nosotros cada día. Y gracias por tu palabra, esta palabra preciosa que trae bendición a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Un abrazo.